Las olas del mar del norte susurraban secretos ancestrales contra las rocas de la costa, como si las mismas aguas hubieran sido testigos de milagros que los hombres apenas osaban imaginar. En aquellos tiempos, cuando la línea entre lo real y lo mágico se difuminaba como la niebla al amanecer, existían historias que solo los pescadores más viejos se atrevían a contar en voz baja, cuando las redes estaban recogidas y el fuego de la taberna calentaba los huesos cansados por la sal y el viento. Esta es la historia de un amor que desafió las leyes de la naturaleza misma, de una maldición tan antigua como cruel, y de un corazón humano dispuesto a enfrentar fuerzas que escapaban a toda comprensión. En las aguas plateadas bajo la luna llena, donde las estrellas se reflejaban como diamantes dispersos, vivía un misterio que cambiaría para siempre el destino de un joven pescador cuyo nombre era Cael. Cael no era diferente de cualquier otro hombre de su aldea. Manos callosas por las cuerdas, rostro curtido por el sol y la brisa marina, y un corazón que latía al compás de las mareas. Pero había en sus ojos una melancolía profunda, como si su alma buscara algo más allá del horizonte que contemplaba cada atardecer, algo que las redes nunca podrían atrapar, algo que el oro nunca podría comprar. La aldea de Marinespire se alzaba sobre acantilados que parecían surgir del mar como dedos de piedra, desafiando las tormentas con su resistencia milenaria. Sus habitantes vivían del océano y para el océano, siguiendo tradiciones tan antiguas como las rocas sobre las que construían sus hogares. Pero ninguna tradición los había preparado para lo que estaba a punto de suceder, porque en las noches sin luna, cuando la oscuridad envolvía la costa como un manto de terciopelo negro, algunas almas privilegiadas podían presenciar algo extraordinario. La danza de una grulla de plumas plateadas que brillaban con luz propia. Una criatura tan hermosa que dolía mirarla, tan etérea que parecía tejida con los mismos hilos de los sueños. Y esta criatura guardaría un secreto que transformaría la melancolía de Cael en una pasión capaz de mover montañas y domar tempestades. Un secreto que lo llevaría a descubrir que el verdadero amor no conoce límites, ni siquiera los impuestos por la magia más oscura. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de algas y sal cuando Cael descendió por el sendero rocoso hacia la playa. Sus pies conocían cada piedra, cada grieta del camino que había recorrido miles de veces desde que era un niño siguiendo los pasos de su padre. La luna nueva había sumido el mundo en una oscuridad profunda, apenas perturbada por las estrellas que parpadeaban como ojos curiosos desde las alturas. Había algo diferente en esta noche, algo que había despertado en él una inquietud inexplicable. Durante todo el día, mientras reparaba sus redes en el puerto, había sentido una extraña atracción hacia la ensenada solitaria al norte de la aldea. Ese lugar donde las olas formaban pequeñas lagunas entre las rocas y donde, según las historias de su abuela, los espíritus del mar
venían a descansar. «Son solo cuentos de viejas», se había dicho una y otra vez, pero sus manos temblaron ligeramente al atar los últimos nudos de la red. Su abuela Elena había muerto el invierno anterior, llevándose consigo una sabiduría que parecía extraída de los mismos mares, y sus palabras resonaban ahora en su mente como ecos de una época perdida. Cael, muchacho, le había dicho en sus últimos días, cuando la fiebre la consumía pero sus ojos mantenían aquella lucidez cristalina que siempre la había caracterizado: «Hay magia en estas costas que los hombres han olvidado». Pero la magia no olvida a los hombres. Cuando llegue tu momento, sabrás reconocerla. El sendero se hacía más empinado a medida que se alejaba de las luces parpadeantes de Marinespire. A sus espaldas, las ventanas iluminadas de las casas parecían ojos dorados que lo observaban alejarse, mientras que adelante se extendía la inmensidad oscura del mar. El sonido de las olas se hacía más intenso con cada paso, transformándose de un murmullo distante en una sinfonía poderosa que parecía llamarlo. Cuando finalmente alcanzó la ensenada, Cael se detuvo y respiró profundamente. El aire salado llenó sus pulmones mientras sus ojos se acostumbraban lentamente a la oscuridad. Las rocas formaban un anfiteatro natural alrededor de una pequeña playa de arena blanca que brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas. Era un lugar mágico incluso sin magia, pensó. Un rincón del mundo donde la naturaleza había decidido mostrar su lado más hermoso y secreto. Se sentó sobre una roca plana que emergía de la arena como un asiento dispuesto por los dioses, y dejó que el ritmo hipnótico de las olas aquietara los pensamientos que habían turbado su día. Había cumplido 25 años el mes anterior, una edad respetable para un pescador soltero, y las mujeres de la aldea habían comenzado a preguntarse por qué no había elegido esposa. Él mismo se hacía a menudo esa pregunta. No era que careciera de opciones. Miren, la hija del herrero tenía ojos como el cielo de verano y una risa que podía alegrar el día más gris. Sara, la hermana menor del alcalde, poseía una belleza serena y una inteligencia aguda que impresionaba a todos los hombres del pueblo. Pero cada vez que pensaba en el matrimonio, en establecerse y formar una familia como habían hecho sus amigos, algo dentro de él se resistía. Era como si una parte de su alma estuviera esperando algo, aunque no sabía el qué. Los minutos pasaron en silencio, marcados solo por el constante abrazo de las olas contra la orilla. Cael comenzó a sentir que la tensión abandonaba sus músculos, reemplazada por una paz profunda que solo encontraba en estos momentos de soledad junto al mar. Cerró los ojos y dejó que los sonidos de la noche lo envolvieran. El susurro del viento entre las rocas, el lejano grito de una gaviota nocturna, el murmullo eterno del océano. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a la sinfonía nocturna que conocía tan bien. Era melodioso,
casi musical, como el eco de una canción cantada en un idioma que nunca había escuchado, pero que su corazón comprendía de alguna manera misteriosa. Se irguió lentamente, aguzando el oído, pensando que quizás había sido solo su imaginación o el viento jugando entre las rocas. Pero el sonido se repitió, más claro esta vez, y venía de la pequeña laguna que se formaba en el extremo norte de la ensenada. Con el corazón latiendo más fuerte, Kael se puso en pie y caminó silenciosamente hacia el origen de aquella melodía extraña. Sus pies se hundían ligeramente en la arena húmeda, produciendo apenas un susurro que se perdía en el rumor constante del mar. A medida que se acercaba, la canción se hacía más nítida, y pudo distinguir que no era una canción humana. Era algo más antiguo, más puro, como si la misma naturaleza hubiera encontrado una voz. Llegó al borde de la laguna y se ocultó tras una roca que sobresalía como un pilar natural. Lo que vio entonces cambió su vida para siempre. En el centro de la laguna, donde la luz de las estrellas se concentraba, como si una mano invisible dirigiera los rayos celestes, había una figura que desafiaba toda lógica. Era una mujer, pero no como cualquier mujer que hubiera visto jamás. Su piel parecía tejida con luz de luna, emitiendo un resplandor suave que convertía el agua a su alrededor en plata líquida. Su cabello, largo y ondulado, flotaba en torno a sus hombros como algas doradas, y cuando se movía, ondas de luz parecían seguir cada gesto. Estaba cantando, y su voz era la fuente de aquella melodía sobrenatural que había escuchado. Las palabras eran incomprensibles, pero la emoción que transmitían era universal. Una tristeza tan profunda que se clavó en el pecho de Jael como una daga de hielo, mezclada con una esperanza tan frágil que temió que se quebrara si respiraba demasiado fuerte. El vestido que llevaba parecía estar hecho del mismo material que las estrellas, brillando y cambiando de tonalidad con cada movimiento. Y había algo más, algo que hizo que Kael contuviera el aliento. Cuando la luz de las estrellas la tocaba de cierta manera, por un instante fugaz pudo ver la silueta transparente de enormes alas desplegándose detrás de ella. Como si sintiera su presencia, la criatura se detuvo a mitad de su canción y giró lentamente hacia donde él se ocultaba. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Kael sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Eran ojos del color del océano profundo, llenos de una sabiduría ancestral y un dolor que parecía cargar el peso de siglos. Durante un momento que pudo durar eternidades o apenas un latido, se miraron en silencio. Kael sentía que esos ojos leían su alma como páginas abiertas, descubriendo secretos que ni él mismo conocía. Y en esa mirada encontró algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una conexión que trascendía lo físico, lo humano, lo comprensible. Pero entonces, como si despertara de un hechizo, la criatura retrocedió con evidente alarma.
Sus manos se alzaron en un gesto que podía ser de sorpresa o de miedo, y su voz se quebró en una palabra que sonó como súplica. «No», murmuró, y aunque habló en su idioma, Kael percibió el terror en esa única sílaba. «No deberías estar aquí. No deberías haberme visto». Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera siquiera moverse, algo extraordinario comenzó a suceder. El cuerpo de la mujer comenzó a cambiar, a transformarse ante sus ojos incrédulos. La piel luminosa se cubrió de plumas plateadas que brillaban como escamas de pez bajo el agua. Sus brazos se extendieron, convirtiéndose en alas magníficas, mientras su cuello se alargaba con una gracia imposible. En cuestión de segundos, donde había estado la mujer más hermosa que jamás hubiera contemplado, ahora flotaba una grulla de tamaño majestuoso. Sus plumas eran del color de la plata pulida mezclada con hilos de luz de luna, y cuando extendió completamente las alas, éstas parecieron abarcar toda la laguna. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, tristes y llenos de una inteligencia que ningún ave común podría poseer. La grulla lo miró una vez más, y Kael hubiera jurado que en esa mirada había una despedida. Luego, con un movimiento fluido que parecía más danza que vuelo, se elevó hacia el cielo nocturno. Sus alas batían sin producir sonido alguno, llevándola más y más alto hasta que se confundió con las estrellas y desapareció en la inmensidad de la noche. Kael permaneció inmóvil durante largos minutos, con los ojos clavados en el punto del cielo, donde había visto por última vez aquella aparición imposible. Su mente luchaba por procesar lo que había presenciado, alternando entre la certeza de que había sido real y la convicción de que debía haber sido un sueño. Pero cuando finalmente bajó la mirada hacia la laguna, vio la prueba de que no había imaginado nada. Donde la criatura había estado cantando, flotaban varias plumas plateadas que brillaban con luz propia. Con manos temblorosas, se acercó al borde del agua y recogió una de ellas. Era real, sólida, y emitía un calor suave que se extendió por su brazo como una caricia. «¿Qué eres?», murmuró hacia el cielo vacío, pero solo el viento le respondió, llevándose sus palabras hacia el infinito. El regreso a la aldea fue como caminar en un sueño. Cada paso que daba lo alejaba de la magia que había presenciado y lo devolvía al mundo mundano de redes de pescar, casas de piedra y preocupaciones cotidianas. Pero la pluma que guardaba cuidadosamente en su bolsillo era un recordatorio tangible de que había cruzado una línea invisible entre lo ordinario y lo extraordinario. Cuando llegó a su pequeña cabaña al borde del puerto, el primer rayo de sol comenzaba a teñir el horizonte de rosa pálido. Los pescadores más madrugadores ya se movían entre sus embarcaciones, preparándose para la jornada diaria. Todo parecía exactamente igual que cualquier otra mañana, pero para Kael el mundo había cambiado para siempre. Se sentó en el escalón de su puerta
y sacó la pluma plateada de su bolsillo. A la luz del amanecer, su brillo se había atenuado, pero seguía siendo hermosa más allá de toda descripción. La examinó cuidadosamente, notando la perfección de cada detalle, la suavidad sobrenatural de su tacto, el modo en que parecía vibrar ligeramente entre sus dedos como si estuviera viva. «Volveré», se prometió a sí mismo, guardando la pluma en el cofre donde conservaba sus posesiones más preciadas. «Esta noche volveré, y todas las noches que sean necesarias», porque algo en lo más profundo de su ser le decía que aquello había sido solo el comienzo, el primer capítulo de una historia que estaba destinado a vivir, por más imposible que pareciera. Y mientras se preparaba para enfrentar otro día de pesca rutinaria, Kael no podía saber que en algún lugar entre las nubes que se desvanecían con la luz del alba, una princesa maldita volaba hacia un destino que los uniría a ambos en una aventura más poderosa que cualquier magia, más peligrosa que cualquier maldición, y más hermosa que cualquier leyenda jamás contada. El amor verdadero había encontrado su momento, y ni todas las fuerzas oscuras del mundo podrían detener lo que estaba a punto de comenzar. Durante 3 noches consecutivas, Kael regresó a la ensenada secreta llevando consigo una esperanza que crecía con cada paso sobre la arena húmeda. La primera noche solo encontró silencio y el murmullo eterno de las olas. La segunda, un destello plateado que desapareció tan rápido que dudó si había sido real o producto de su imaginación febril. Pero la tercera noche, cuando la bruma marina envolvía la costa como un velo traslúcido, ella apareció. Esta vez no huyó cuando él se acercó lentamente desde las rocas, con las manos abiertas y vacías en un gesto de paz. La criatura lo observaba desde el centro de la laguna, su forma humana brillando con esa luz sobrenatural que parecía emanar de su propia piel. Sus ojos, del color del océano en las profundidades, donde la luz del sol jamás llegaba, lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Por qué regresas?», preguntó con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las conchas marinas. «Ya has visto lo que soy. Los hombres sabios huyen de lo que no comprenden». Kael se detuvo al borde del agua, sintiendo cómo las pequeñas olas lamían sus pies descalzos. Durante los días que habían transcurrido desde aquel primer encuentro, había ensayado 1000 respuestas a esa pregunta, pero ahora todas las palabras preparadas se desvanecían como espuma en sus labios. «Porque desde que te vi», comenzó con voz ronca, «el mundo se ha vuelto diferente. Los colores son más intensos, el aire sabe distinto, y hay una música en el viento que antes no escuchaba». Una sonrisa triste cruzó el rostro de la joven, y por un momento su resplandor se intensificó hasta parecer una estrella caída en las aguas quietas. «Hablas como un poeta, pescador», murmuró, «pero la poesía no puede cambiar el destino, ni el tuyo ni el mío.
«¿Cuál es tu nombre?», le preguntó Cael, dando un paso más hacia el agua. Ella vaciló, y en esa vacilación él pudo leer volúmenes enteros de dolor y soledad. «Había olvidado que tenía uno», confesó finalmente. «Han pasado tantos años desde que alguien me llamó por él. Soy Liralei, aunque ese nombre pertenece a una vida que ya no existe». «Liralei», repitió Cael, saboreando cada sílaba como si fuera miel. «Un nombre hermoso para alguien hermosa. Un nombre de princesa para alguien que ya no lo es», replicó ella con amargura. «Los títulos son cadenas invisibles, pescador. Y algunas cadenas te siguen incluso después de que crees haberte liberado de ellas». Durante las horas que siguieron, mientras la luna trazaba su arco plateado en el cielo, Liralei le contó fragmentos de su historia. Había sido la única hija del rey Aldric de Selvania, un reino próspero situado más allá de los mares del sur, donde los jardines florecían todo el año y las torres de cristal reflejaban la luz del amanecer como prismas gigantescos. «Mi padre me amaba», le dijo mientras flotaba en el agua cristalina, sus movimientos creando ondas que parecían capturar la luz de las estrellas. Pero su amor se convirtió en jaula cuando decidió que mi matrimonio sería la herramienta para forjar una alianza que aseguraría la paz en nuestras fronteras. El prometido elegido era el señor Malachar, un hombre poderoso cuyas tierras colindaban con el reino de Selvania. Era rico, influyente, y su ejército podía complementar las fuerzas de Aldric para enfrentar las amenazas que se cernían desde el norte. Pero también era cruel, conocido por su desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores, y había en sus ojos una frialdad que helaba el alma de quienes lo miraban directamente. «Rechacé la propuesta», continuó Liralei, su voz ahora apenas un susurro que se mezclaba con el sonido de las olas. «Mi padre se enfureció. Dijo que estaba siendo egoísta, que pensaba solo en mi felicidad cuando el destino de miles dependía de esa unión. Pero yo no podía entregarme a un hombre cuyo corazón era tan negro como la medianoche sin estrellas». Malachar no aceptó el rechazo con gracia. Durante semanas acechó los pasillos del palacio, susurrando amenazas veladas y haciendo promesas que sonaban más a maldiciones que a cortejos. Finalmente, cuando comprendió que ni la persuasión ni la intimidación doblegarían la voluntad de Liralei, recurrió a artes más oscuras. «Una noche llegó a mi ventana acompañado de una figura encapuchada», relató la princesa, y Cael notó cómo su resplandor se atenuaba con el dolor del recuerdo. Era un hechicero, un maestro de las artes prohibidas que había vendido su alma por poder sobre las fuerzas naturales. Malachar había hecho un pacto con él. El hechicero, un hombre llamado Cerón el Siniestro, había propuesto una solución que satisfacía la sed de venganza de Malachar. Si no podía poseer a Liralei como esposa, se aseguraría de que nadie más pudiera hacerlo jamás. La maldición fue pronunciada esa misma noche, continuó Liralei,
su voz quebrándose ligeramente. Derón extendió sus manos esqueléticas hacia mí y murmuró palabras en un idioma que dolía escuchar. Sentí como si miles de agujas de hielo atravesaran mi piel, como si mi propia sangre se convirtiera en mercurio líquido. La transformación había sido gradual pero inexorable. Cada atardecer, cuando el sol tocaba el horizonte, Liraley perdía su forma humana y se convertía en una grulla de plumas plateadas. Durante las horas de oscuridad podía recuperar su apariencia original, pero solo en lugares donde el agua reflejara la luz de la luna o las estrellas. Al principio pensé que encontraría la manera de romper el hechizo, murmuró, creando pequeños remolinos con sus dedos mientras hablaba. Mi padre movilizó a los mejores sabios del reino, consultó oráculos y brumas místicas, ofreció fortunas enteras a cualquiera que pudiera devolverme mi forma verdadera. Pero Cerón había tejido su magia con hilos muy oscuros. Los meses se convirtieron en años, y los años en décadas. Liraley había perdido la cuenta del tiempo transcurrido desde que la maldición cayó sobre ella. Su padre había envejecido y muerto. Su reino había caído en manos de conquistadores. Y ella había vagado por océanos y costas lejanas buscando algo que ya no sabía si existía. La esperanza de ser libre. ¿Y no hay manera de romper la maldición?, preguntó Cael, aunque temía la respuesta. Liraley lo miró con ojos que habían visto demasiadas tragedias. Cerón me lo dijo antes de desvanecerse en las sombras, respondió. Solo un amor verdadero y desinteresado, un amor dispuesto al sacrificio supremo, podría deshacer lo que él había hecho. Pero añadió que cualquiera que intentara salvarme compartiría mi destino. O algo peor. El silencio que siguió a esta revelación fue pesado como una losa de mármol. Cael sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente bajo sus pies, como si la tierra misma hubiera escuchado las palabras de Liraley y temblara ante su significado. «Tienes que marcharte», le dijo ella súbitamente, su voz ahora llena de urgencia. «No puedes volver a buscarme. Es demasiado peligroso, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Malachar aún vive, y Cerón tiene maneras de saber cuándo alguien se acerca demasiado a su presa». Pero Cael no se movió. En lugar de retroceder, dio un paso más hacia el agua, hasta que las ondas le llegaron a las rodillas. «No me iré», declaró con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «He pasado 25 años esperando algo sin saber qué era. Ahora lo sé. Eres tú, Liraley. Todo lo que he sido, todo lo que seré, ha estado esperando este momento». «No comprendes lo que dices», replicó ella, pero había lágrimas brillantes en sus ojos que reflejaban la luz de las estrellas como diamantes líquidos. «Comprendo que he encontrado algo por lo que vale la pena arriesgar todo», respondió Cael. «Comprendo que hay amores que nacen en un instante pero duran eternidades. Y comprendo que, independientemente de las consecuencias, no puedo alejarme de ti». Liraley cerró los ojos,
y por un momento su forma pareció volverse translúcida, como si estuviera debatiendo entre desvanecerse para siempre o permitirse creer en la posibilidad de una esperanza que había enterrado hacía mucho tiempo. «Si te quedas conmigo», murmuró finalmente, «si realmente decides enfrentar lo que vendrá, debes saber que Terón no tardará en percibir el cambio. Ha colocado hechizos de vigilancia que lo alertan cuando alguien se acerca demasiado a su magia. Y cuando lo haga, nos enfrentaremos a él juntos», la interrumpió Kael. «¿Kael? ¿Juntos?», repitió ella con una sonrisa que mezclaba esperanza y terror a partes iguales. «Tú eres un pescador, Kael. Él es un maestro de las artes oscuras que ha vivido más tiempo del que debería ser posible para un mortal. Soy un pescador que conoce estas costas mejor que nadie», replicó Kael con determinación creciente. «Un pescador que ha aprendido a leer los signos del mar, a predecir las tormentas antes de que aparezcan en el horizonte. Y ahora soy un hombre que tiene una razón para luchar que vale más que su propia vida». Durante el resto de la noche, mientras el cielo lentamente comenzaba a aclararse en el este, Liralei le enseñó cosas que ningún habitante de Marinespire había sabido jamás. Le habló de los puntos débiles en la magia de Theron, de los elementos naturales que podían contrarrestar sus hechizos, de las fases lunares que fortalecían o debilitaban su poder. «Mi transformación no es solo una maldición», le explicó mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir las nubes de rosa pálido. «También es una ventana hacia el tipo de magia que él usa. Durante todos estos años, he aprendido a sentir las corrientes de poder que fluyen a través de su hechicería». Cuando el sol finalmente asomó sobre el horizonte, Liralei sintió el familiar tirón de la transformación aproximándose. Su piel comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora, preparándose para el cambio que la convertiría una vez más en la grulla plateada. «Debo irme», susurró, su voz ya comenzando a cambiar. «Pero, Kael, si realmente estás decidido a hacer esto, si realmente quieres intentar romper la maldición, hay algo que debes buscar». «¿Qué cosa?», preguntó él urgentemente, sintiendo que cada segundo era precioso. «El corazón de marea», respondió ella mientras sus brazos comenzaban a extenderse, transformándose en alas magníficas. «Es una gema que se encuentra en las profundidades de la cueva de los lamentos, más allá de los acantilados del norte. Theron la usó como núcleo de su hechizo. Si pudieras encontrarla». Pero no pudo terminar la frase. La transformación la envolvió como una ola de luz plateada, y donde había estado Liralei flotando en la laguna, ahora se alzaba la grulla majestuosa, sus ojos conservando la inteligencia y el dolor que había visto en el rostro de la princesa. El ave lo miró una vez más, inclinó su cabeza elegante en lo que podía interpretarse como una despedida o una bendición,
y luego se elevó hacia el cielo matutino con movimientos que desafiaban las leyes de la física mortal. Kael permaneció inmóvil en el agua hasta mucho después de que la grulla se perdiera de vista entre las nubes rosadas del amanecer. Su mente bullía con planes, esperanzas y un terror que apenas se atrevía a reconocer. Había encontrado su destino, y ese destino tenía nombre: Liralei. Pero también sabía que el camino que se extendía ante él estaría lleno de peligros que apenas podía imaginar. La Cueva de los Lamentos era un lugar sobre el que los pescadores más viejos hablaban en susurros, un sitio donde el mar y la tierra se encontraban en formas que no eran completamente naturales. Y en algún lugar, tal vez ya alertado por corrientes mágicas invisibles, Terón el Siniestro comenzaba a despertar de su sueño centenario, consciente de que alguien había osado acercarse a su obra maestra de crueldad. Mientras regresaba a Marinespire con los primeros rayos del sol calentando su espalda, Kael no podía saber que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Lo que vendría después sería una prueba de fuego que determinaría no solo su propio destino, sino el de la mujer que había esperado durante décadas que alguien fuera lo suficientemente valiente como para amarla a pesar del precio terrible que ese amor podría exigir. Los primeros rayos del alba encontraron a Kael preparando una embarcación más pequeña que su barca habitual de pesca. Había elegido una chalupa ligera, diseñada para navegación costera, que podría maniobrar entre las rocas traicioneras que rodeaban los acantilados del norte. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con las redes y los cabos, temblaron ligeramente mientras verificaba por tercera vez las provisiones que había reunido durante la noche. Pan duro envuelto en tela encerada, agua fresca en odres de cuero, una cuerda resistente, anzuelos y sedal por si necesitaba pescar durante el viaje, y una daga que había pertenecido a su abuelo. Era una hoja simple pero bien forjada, con el mango gastado por el uso de generaciones. No era mucho para enfrentar a un hechicero centenario y los peligros desconocidos de la Cueva de los Lamentos, pero era todo lo que tenía. Mientras empujaba la chalupa hacia las aguas poco profundas, Marinespire comenzaba a despertar lentamente. El humo de las primeras hogueras del día se alzaba desde las chimeneas de piedra, y algunos pescadores madrugadores se dirigían hacia el puerto principal. Kael se movía como una sombra entre las rocas, cuidándose de no ser visto. No podía permitirse explicaciones o preguntas que retrasaran su partida. Cuando finalmente se alejó de la costa familiar, remando con fuerza hacia el norte, sintió como si estuviera cruzando una frontera invisible hacia un territorio desconocido. Las aguas que conocía como la palma de su mano se transformaron gradualmente en algo diferente. El color cambió de verde claro a un azul profundo que parecía absorber la luz del sol, y las corrientes se volvieron más impredecibles, tirando de su embarcación en direcciones que no esperaba. Durante las primeras horas del viaje, Kael mantuvo un ritmo constante de remado, deteniéndose solo para beber agua
y reajustar su rumbo según las referencias que Liralei le había dado. «Sigue la línea donde las aguas cambian de color», le había dicho, «hasta que veas 3 rocas que se alzan como dedos gigantescos desde el mar. Allí comienzan los verdaderos acantilados, y en el más alto está la entrada que buscas». A medida que el sol subía en el cielo, el paisaje costero se transformó dramáticamente. Los verdes prados y las colinas suaves de Marinespire dieron paso a formaciones rocosas más agrestes, donde la hierba crecía en mechones dispersos entre grietas de piedra gris. Los árboles se volvían más escasos y retorcidos, como si el viento constante los hubiera moldeado en formas fantásticas y a menudo inquietantes. Fue entonces cuando comenzó a escuchar los murmullos. Al principio pensó que era simplemente el viento jugando entre las rocas, creando ecos extraños que su mente interpretaba como voces. Pero gradualmente se dio cuenta de que los sonidos tenían un patrón, una cadencia que sugería lenguaje, aunque en un idioma que no podía comprender. Las voces parecían emanar del agua misma, como si criaturas invisibles nadaran bajo su chalupa, siguiéndolo y comentando su paso. Los guardianes del mar. Recordó haber escuchado en las historias de los pescadores más viejos. Espíritus que protegen los lugares sagrados y advierten a los viajeros sobre los peligros que les esperan. Kael no sabía si sentirse tranquilizado o aterrorizado por esta compañía sobrenatural. Decidió seguir remando, pero ahora prestaba más atención a los sonidos que lo rodeaban, tratando de discernir si las voces expresaban advertencia, curiosidad o algo más siniestro. Cuando el sol alcanzó su cenit, finalmente avistó las 3 rocas que Liralei había descrito. Se alzaban desde las profundidades como monumentos antiguos, sus superficies negras brillando húmedas bajo la luz intensa. Entre ellas, las corrientes creaban remolinos complejos que hacían que el agua burbujeara y se arremolinara de maneras hipnóticas. Navegar entre estas formaciones rocosas requirió toda su habilidad como marinero. Las corrientes cruzadas amenazaban constantemente con estrellar su frágil embarcación contra las rocas, y más de una vez tuvo que usar la pértiga de emergencia para empujar su chalupa lejos de una colisión inminente. El esfuerzo lo dejó empapado de sudor a pesar del viento fresco del mar. Pero cuando finalmente emergió al otro lado de las 3 rocas centinela, lo que vio lo dejó sin aliento. Los acantilados del norte se alzaban ante él como una muralla colosal, tan altos que sus cimas se perdían entre jirones de niebla. Eran de un color rojo oscuro que se intensificaba hacia tonos casi negros en las sombras, y sus superficies estaban marcadas por estrías y formaciones que sugerían eones de erosión por vientos sobrenaturales. Cascadas delgadas caían desde alturas imposibles, creando una sinfonía constante de agua sobre piedra que resonaba como cánticos en una catedral inmensa. Y allí, a una altura que parecía tocar las nubes bajas, Kael pudo distinguir una abertura oscura en la pared de roca. La cueva de los lamentos.
Encontrar una manera de llegar hasta allí presentaba un desafío que no había anticipado completamente. Los acantilados no solo eran altos, sino que se alzaban casi verticalmente desde el agua, sin playa ni punto de desembarco obvio. Las olas, amplificadas por la forma de la costa, se estrellaban contra la base rocosa con una violencia que haría pedazos cualquier embarcación. Kael pasó más de 1 hora navegando paralelo a los acantilados, buscando alguna grieta o formación que pudiera ofrecerle una ruta de ascenso. Fue entonces cuando notó algo extraño. En ciertas secciones de la pared rocosa, las cascadas habían tallado canales profundos que creaban una especie de escalera natural. Los escalones eran irregulares y muchos estaban cubiertos de musgo resbaladizo, pero parecían ofrecer la única posibilidad de ascenso. Eligió un punto donde una cascada particularmente ancha había creado una serie de terrazas rocosas que se extendían desde justo por encima de la línea del agua hasta perderse en las alturas. Amarrar la chalupa en ese lugar resultó casi imposible, pero finalmente logró asegurar la cuerda a una protuberancia rocosa que parecía lo suficientemente sólida para resistir el tirón constante de las olas. El ascenso comenzó siendo traicionero y se volvió cada vez más peligroso con cada metro que subía. La roca estaba húmeda por la niebla constante y la cascada, y el musgo que cubría muchas superficies era tan resbaladizo como el hielo. Más de una vez, Kael sintió que su pie se deslizaba en el momento crítico, y solo su agarre desesperado con las manos evitó una caída que habría significado su muerte en las rocas puntiagudas de abajo. Las voces que había estado escuchando se intensificaron durante el ascenso. Ahora no parecían venir del agua, sino de las mismas rocas, como si el acantilado estuviera poblado por espíritus que susurraban advertencias o lamentaciones. Algunas veces las voces parecían formar palabras en su propio idioma. Regresa. Peligro. No vale la pena. Muchos han intentado. Pocos han regresado. El hechicero ve todo. Sabe que vienes. Kael trató de no escuchar, concentrándose en cada movimiento, en cada punto de apoyo para manos y pies. Pero las voces se volvían más insistentes a medida que se acercaba a la entrada de la cueva, hasta que parecían formar un coro fantasmal de advertencias desesperadas. Cuando finalmente alcanzó la cornisa donde se abría la boca de la cueva, estaba exhausto física y mentalmente. Sus ropas estaban empapadas y desgarradas en varios lugares por las rocas afiladas. Sus manos sangraban por múltiples cortes, y sus músculos temblaban por el esfuerzo prolongado. Pero había llegado. La cueva de los lamentos se abría ante él como la boca de algún monstruo prehistórico. La abertura era más grande de lo que había parecido desde abajo, lo suficientemente amplia para que pasara un caballo con jinete. Pero no había luz más allá de los primeros metros. Solo una oscuridad que parecía absorber incluso los débiles rayos de sol que llegaban hasta la cornisa.
El aire que salía de la cueva tenía un olor extraño, una mezcla de sal marina, musgo húmedo y algo más indefinible que le recordaba vagamente a incienso quemado o hierbas medicinales. También había temperatura diferente. Mientras que el exterior estaba fresco debido a la altura y el viento constante, el aire de la cueva era notablemente más cálido, como si alguna fuente de calor existiera en sus profundidades. Kael se tomó unos minutos para descansar y prepararse mentalmente para lo que vendría. Sacó de su bolsa un trozo de tela que había impregnado con grasa de ballena. Lo enrolló alrededor del extremo de un palo que había traído para este propósito y lo encendió con un pedernal. La antorcha improvisada ardió con una llama amarilla que proyectó sombras danzantes en las paredes de la entrada. Fue entonces cuando vio las marcas. Grabadas en la piedra, cerca de la entrada, había símbolos que no reconoció de inmediato. Pero cuando los examinó más de cerca, se dio cuenta de que algunos eran similares a los que Liralei había descrito como parte de la magia de Theron. Líneas serpenteantes que se entrelazaban formando patrones complejos, círculos dentro de círculos y formas que sugerían criaturas fantásticas o tal vez constelaciones. Pero lo que más lo perturbó fueron las otras marcas. Raspaduras en la piedra que parecían hechas por garras enormes, y manchas oscuras que en la luz vacilante de su antorcha parecían siniestramente similares a sangre seca. Muchos han intentado, pocos han regresado. Las palabras de las voces fantasmales resonaron en su mente, pero Kael las apartó con determinación. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Liralei dependía de él, y ese pensamiento era más fuerte que cualquier miedo. Con la antorcha en una mano y la daga de su abuelo en la otra, dio el primer paso hacia la oscuridad de la Cueva de los Lamentos. El interior de la cueva era vasto, mucho más de lo que había esperado. Su antorcha iluminaba solo una fracción pequeña del espacio, pero podía sentir la inmensidad que lo rodeaba en la forma en que sus pasos resonaban y se perdían en ecos distantes. El suelo era sorprendentemente uniforme, como si hubiera sido pulido por siglos de agua corriente o tal vez por fuerzas menos naturales. A medida que avanzaba, las paredes comenzaron a revelar más grabados, más complejos y elaborados que los de la entrada. Algunos parecían contar historias, figuras humanas que interactuaban con formas que podrían haber sido dioses, dragones o fuerzas elementales. Otras representaban lo que claramente eran mapas o diagramas, con líneas que se cruzaban e intersectaban, de maneras que sugerían algún tipo de conocimiento matemático o astronómico avanzado. Pero fue cuando llegó a una cámara más amplia que Kael comprendió verdaderamente en qué se había metido. El espacio se abría como una catedral subterránea, con columnas naturales de piedra que se alzaban hasta perderse en la oscuridad arriba. Pero estas columnas no eran simples formaciones rocosas. Estaban talladas con tales detalles y artesanía que parecían obras de arte vivientes. Figuras de guerreros y doncellas, de bestias míticas
y escenas de batallas épicas se entrelazaban alrededor de cada columna en espirales ascendentes. Y en el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra negra que parecía absorber la luz de su antorcha, descansaba un objeto que hizo que el corazón de Kael se saltara un latido. El corazón de Marea. Era más hermoso y terrible de lo que había imaginado. Del tamaño de su puño, la gema pulsaba con una luz interna que cambiaba del azul profundo del océano en las tormentas al verde plateado de las olas bajo la luna llena. Cada pulsación parecía sincronizada con los latidos de su propio corazón, y cuando se acercó más, pudo escuchar un sonido suave, como el susurro distante de olas en una playa lejana. Pero cuando extendió la mano hacia la gema, una voz resonó a través de la cámara, profunda y fría como las corrientes del fondo del mar. Así que finalmente alguien ha llegado tan lejos. Kael se giró bruscamente, con la daga levantada, pero no vio nada en las sombras que rodeaban la cámara. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Kael de Marinespire, continuó la voz, y el pescador sintió un escalofrío al darse cuenta de que sabía su nombre. El tonto enamorado que cree que puede deshacer siglos de trabajo con sus manos temblorosas y su corazón simple. ¿Eres Theron?, preguntó Kael, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Una risa resonó por la cámara, sin humor y llena de desprecio. «Soy lo que queda de él, pescador. Soy la voluntad que sobrevive más allá de la carne, el poder que trasciende la muerte mortal. Y tú...» La voz hizo una pausa, y Kael pudo sentir una presencia invisible, examinándolo como un depredador evalúa a su presa. «Tú eres exactamente lo que esperaba. Un simple mortal cegado por un amor que no comprende». Kael dio un paso hacia el pedestal, manteniendo su daga en alto, aunque sabía que sería inútil contra un enemigo incorpóreo. «He venido por el corazón de Marea», declaró, «para liberar a Liralei de tu maldición». «¿Liberar?». La risa se volvió más intensa. «¿Crees que entiendes lo que es la libertad, pescador? Yo le di a Liralei un regalo. La liberé de las limitaciones de la mortalidad, de la debilidad de la forma humana. En su estado actual es más hermosa, más pura de lo que jamás fue como simple princesa mortal. La condenaste a una existencia de soledad y transformaciones forzadas», replicó Kael, dando otro paso hacia la gema. «Eso no es un regalo, es una prisión. ¿Y qué me ofreces a cambio de este corazón de Marea?», preguntó Theron, su voz ahora con un tono burlón. «¿Tu vida? ¿Tu alma? ¿O simplemente esperas tomarlo y huir como un ladrón en la noche?» Kael se detuvo considerando la pregunta. No había pensado realmente en qué precio podría exigir el hechicero. En sus fantasías heroicas, simplemente tomaría la gema y regresaría triunfante para salvar a Liralei. Pero ahora, frente al poder real de Theron, comprendía que las cosas no serían tan simples.
Estoy dispuesto a pagar cualquier precio justo, dijo finalmente. Cualquier precio. La voz de Terón se volvió súbitamente suave, casi seductora. Entonces hagamos un trato, pescador enamorado. Y, en las sombras de la cámara, formas comenzaron a moverse, acercándose lentamente hacia donde Cael permanecía de pie junto al pedestal, con su pequeña antorcha como única defensa contra la oscuridad que se cerraba a su alrededor. Las sombras que se movían alrededor de Cael no eran simples trucos de la luz vacilante de su antorcha. Eran formas tangibles, criaturas nacidas de la oscuridad y moldeadas por la voluntad de Terón. Sus contornos se definían gradualmente. Figuras humanas distorsionadas, con extremidades demasiado largas y rostros donde deberían haber estado los ojos, solo había vacío negro. Se deslizaban por el suelo de piedra sin hacer ruido, como si flotaran sobre una superficie de agua inmóvil. «Estos son los guardianes de mi tesoro más preciado», resonó la voz de Cerón desde todas las direcciones a la vez. «Almas de aquellos que, como tú, creyeron que podían simplemente tomar lo que deseaban sin comprender el verdadero costo». Cael retrocedió instintivamente, manteniendo la daga en alto, aunque sabía que un arma física tendría poco efecto contra estas criaturas sobrenaturales. Su antorcha parpadeó peligrosamente, y por un momento terrible temió que se extinguiera, dejándolo completamente indefenso en la oscuridad. «Pero tú eres diferente, ¿no es cierto, pescador?», continuó Terón, su voz ahora con un tono burlón. «Tú vienes aquí no por codicia o poder, sino por amor. ¡Qué conmovedor!». Una de las criaturas sombría se acercó lo suficiente para que Cael pudiera ver los detalles de su rostro deformado. Donde una vez habían estado las facciones humanas, ahora solo quedaba una superficie lisa y oscura, como un espejo que reflejara la nada misma. Cuando la criatura habló, su voz sonaba como el eco distante de alguien que gritaba desde el fondo de un pozo. «Yo también vine por amor», murmuró la figura. «Mi esposa estaba muriendo y pensé que el poder del hechicero podría salvarla. Ahora llevo siglos custodiando aquello que nunca pude alcanzar». Otra sombra se materializó junto a la primera, esta con la forma vagamente femenina. «Yo busqué vengar la muerte de mi hijo», susurró con una voz que sonaba como hojas secas rozando contra la piedra. «Creí que la magia de Terón me daría la fuerza para enfrentar a quienes lo mataron. En lugar de eso me convertí en parte de su colección». Una tercera criatura emergió de la penumbra, más grande que las otras, con los restos espectrales de lo que una vez había sido una armadura de guerrero. «Vine por gloria», admitió con una voz que retumbaba como trueno lejano. «Pensé que derrotar al gran hechicero me convertiría en leyenda. Mi arrogancia me condenó a ser su sirviente eterno». Cael escuchó estas confesiones con una mezcla de horror y determinación creciente.
Cada historia era un espejo de su propia situación, cada alma perdida un recordatorio de lo que le esperaba si fallaba. Pero también había algo más en sus palabras, una advertencia velada que comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Ves, pescador? La voz de Theron resonó nuevamente, cargada de satisfacción maliciosa. Todos vinieron aquí con noble propósito. Todos creyeron que su causa justificaba cualquier riesgo. Y todos se convirtieron en mis fieles guardianes cuando se dieron cuenta de que no eran tan especiales como pensaban. Pero Kael había notado algo que el hechicero parecía haber pasado por alto. Ninguna de las criaturas había atacado realmente. Se movían amenazadoramente, lo rodeaban, hablaban de sus fracasos, pero no habían hecho nada para lastimarlo físicamente. Era como si estuvieran esperando algo, como si el verdadero propósito de su presencia fuera otra cosa. «¿Cuál es tu precio, Theron?», preguntó Kael de repente, interrumpiendo lo que parecía ser otro discurso del hechicero sobre la futilidad de la esperanza humana. El silencio que siguió fue tan absoluto que Kael pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando en la cámara cavernosa. Incluso las criaturas sombría parecieron detenerse como estatuas de oscuridad esperando una respuesta. Vino finalmente la respuesta, y por primera vez Kael detectó algo que podría haber sido respeto en la voz del hechicero. «Vas directo al punto, eso me gusta. Muy bien, pescador. No todos los que han llegado hasta aquí han sido lo suficientemente inteligentes para hacer la pregunta correcta». El aire en la cámara comenzó a cambiar, volviéndose más denso y cargado de una energía que hacía que los cabellos de Kael se erizaran. El corazón de marea en su pedestal comenzó a pulsar con más intensidad, su luz azul-verde creando patrones hipnóticos en las paredes de piedra. El corazón de marea no es simplemente un objeto mágico que puedas tomar y llevar contigo, explicó Theron, su voz ahora sin el tono burlón anterior. Es una manifestación física del poder sobre los elementos del agua y la tormenta. Para controlarlo, para usarlo, debes demostrar que eres digno de tal responsabilidad. Una de las criaturas sombría, la que había sido el guerrero, se acercó a Kael. Al hacerlo, su forma espectral comenzó a solidificarse ligeramente, lo suficiente para que Kael pudiera ver los rastros de la noble persona que había sido antes de su transformación. «La prueba no es de fuerza física», dijo la criatura con voz más clara ahora. «Es una prueba de sacrificio. Para tomar el corazón de marea, debes estar dispuesto a dar algo de igual valor a cambio». ¿Y qué podría tener un simple pescador que iguale el valor de tan poderoso artefacto? La voz de Theron volvió a llenarse de burla. Tu vida obviamente sería insuficiente. Tu alma, aunque interesante, no es particularmente especial. Entonces, ¿qué ofreces, Kael de Marinspire? Kael cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Había venido hasta aquí sabiendo que podría costar su vida, pero ahora se daba cuenta de que Theron tenía razón.
Su vida no sería suficiente. El hechicero quería algo más, algo que doliera tanto que el mero pensamiento de perderlo fuera casi insoportable. «Tu memoria de ella», susurró Theron, y las palabras cayeron sobre Kael como agua helada. «Ese es mi precio, pescador. Puedes tomar el corazón de Marea y usar su poder para romper la maldición del Iralei, pero a cambio perderás todo recuerdo de quién es ella. Su rostro, su voz, los momentos que compartieron, el amor que sientes por ella. Todo desaparecerá de tu mente como si nunca hubiera existido». El horror de la propuesta golpeó a Kael con una fuerza que lo dejó sin aliento. Podría salvar al Iralei, pero nunca sabría por qué lo había hecho. Podría devolverle su forma humana, pero él mismo nunca podría reconocerla ni amarla nuevamente. Sería como matarla en su propia mente, mientras la salvaba en la realidad. «Es cruel, lo admito», continuó Theron, su voz ahora suave, casi comprensiva. «Pero es el único intercambio justo. El poder para romper una maldición de amor debe pagarse con la pérdida del amor mismo. Es poético, ¿no te parece?» Las criaturas sombrías se agitaron alrededor de Kael, y ahora pudo ver en sus formas espectrales los ecos de las decisiones que habían tomado. El guerrero que había buscado gloria y perdido su honor. La mujer que había buscado venganza y perdido su compasión. El hombre que había buscado salvar a su esposa y perdido la capacidad de recordar por qué ella había sido importante. Cada uno de nosotros enfrentó una elección similar, murmuró la mujer espectral, y cada uno eligió mal. El poder siempre exige más de lo que estamos dispuestos a dar. Kael miró el corazón de Marea, pulsando con su luz tentadora. Podía sentir su poder llamándolo, prometiéndole la capacidad de hacer todo lo que había soñado. Pero al mismo tiempo, podía imaginar vívidamente el futuro que Theron le ofrecía. Regresando a Marinespire como un héroe anónimo, entregando la gema a una mujer hermosa cuyo rostro no significaría nada para él, viendo cómo ella recuperaba su forma humana mientras él permanecía completamente indiferente al milagro que había obrado. «No tienes que decidir ahora», dijo Theron con generosidad falsa. «Puedes tomarte tiempo para considerar. Después de todo, es una decisión que cambiará el resto de tu vida. O tal vez...» Su voz se volvió seductora. «Podrías simplemente marcharte. Regresar a tu pequeña vida de pescador. Olvidar esta aventura loca. Dejar que el Iralei continúe con su existencia maldita, pero al menos mantener intactos tus recuerdos de ella». Pero mientras Theron hablaba, Kael se dio cuenta de algo fundamental. El hechicero había cometido un error al mostrarle a las criaturas Sombría y sus historias, porque en cada relato de fracaso había también una lección sobre lo que había salido mal. El guerrero había buscado gloria personal. La mujer había buscado venganza egoísta. El hombre había actuado por desesperación. Pero Kael
Cael había venido aquí por amor genuino, sin pensar en lo que ganaría o perdería personalmente, y esa diferencia, por sutil que fuera, podría ser crucial. «Hay otra opción», dijo Cael lentamente, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Una que no has considerado». El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era la pausa calculada de un depredador jugando con su presa, sino la quietud genuina de alguien sorprendido por algo inesperado. «¿Oh?», dijo Oterón finalmente, su voz cargada de curiosidad cautelosa. «¿Y cuál sería esa opción, pescador?» Cael se irguió, sintiendo una claridad mental que no había experimentado desde que había entrado en la cueva. «No tomo el corazón de Marea. No pago tu precio. En su lugar, hago algo que ninguno de estos otros visitantes consideró. Te ofrezco algo que realmente necesitas». Las criaturas sombrías se agitaron, sus formas volviéndose más sólidas, como si la curiosidad las estuviera devolviendo parcialmente a la vida. El corazón de Marea mismo pareció pulsar con mayor intensidad, como si estuviera respondiendo a algún cambio sutil en la atmósfera de la cámara. «Continúa», dijo Cerón, su voz ahora completamente despojada de burla o condescendencia. «Tú has estado aquí durante siglos», comenzó Cael, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su mente, guardando tu poder, acumulando artefactos mágicos, coleccionando las almas de quienes vienen a desafiarte. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo este poder si no tienes a nadie que te importe lo suficiente como para usarlo? Un viento frío comenzó a circular por la cámara, aunque no había entrada obvia por donde pudiera entrar aire del exterior. Era como si las palabras de Cael hubieran tocado algo profundo en la estructura misma del lugar. «Tú también actúas por amor», continuó Cael, su intuición guiándolo. «La maldición que pusiste sobre Liralei no fue por crueldad, sino porque no podías soportar perderla. La convertiste en algo que pudiera vivir para siempre, porque la idea de su muerte te era insoportable. Pero al hacerlo, te condenaste a ti mismo a una existencia solitaria, rodeado de poder, pero vacío de significado. Por primera vez, desde que había entrado en la cueva, Cael escuchó algo parecido al silencio genuino. No la quietud calculada de un depredador, sino el silencio de alguien confrontado con una verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. «Te ofrezco esto», dijo Cael, dando un paso hacia el pedestal. «Libera a Liralei de su maldición. Permite que viva su vida natural como humana, y yo me quedaré aquí, no como tu sirviente o guardián, sino como compañía, alguien con quien hablar, alguien que entienda lo que es amar tanto que estarías dispuesto a sacrificarlo todo». El viento en la cámara se detuvo abruptamente. Las criaturas sombrías se habían vuelto completamente inmóviles, como si estuvieran conteniendo el aliento. Incluso el corazón de Marea había dejado de pulsar, su luz ahora constante y serena. Cuando Cerón finalmente habló,
Su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz desincorporada y omnipresente del hechicero todopoderoso, sino algo más humano, más vulnerable. «En 700 años», murmuró, «eres el primero que ha entendido realmente lo que he estado haciendo aquí». Y en ese momento, las sombras en la cámara comenzaron a disiparse, revelando lentamente la figura de un hombre que había estado oculto en la oscuridad todo el tiempo, esperando que alguien finalmente comprendiera su dolor. La figura que emergió de las sombras no era el monstruo todopoderoso que Kael había imaginado durante su peligroso viaje. Era un hombre de mediana edad, con cabello plateado que caía sobre hombros encorvados por el peso de los siglos. Su rostro, aunque marcado por líneas profundas de soledad y arrepentimiento, conservaba rasgos nobles que hablaban de una humanidad que el tiempo no había logrado borrar completamente. Sus ojos, del mismo azul verde que el corazón de Marea, brillaban con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Las criaturas sombrías que habían rodeado a Kael comenzaron a disiparse como niebla matinal, sus formas espectrales disolviéndose hasta convertirse en simples ecos de lo que habían sido. El aire en la cámara cambió, volviéndose menos opresivo, como si la presencia de la verdad hubiera aliviado una carga invisible que había presionado sobre aquel lugar durante demasiado tiempo. «Liralei», murmuró Cerón, y su voz ya no resonaba desde todas las direcciones, sino que salía directamente de sus labios agrietados por años de silencio. «Hace tanto tiempo que no pronuncio su nombre en voz alta. Lo había guardado aquí». Se tocó el pecho, como un tesoro que temía romper si lo exponía demasiado al aire. Kael observó al hechicero con nuevos ojos. La ira y la determinación que lo habían sostenido durante su búsqueda se transformaron gradualmente en algo más complejo, una comprensión que no había anticipado. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la maldijiste?», preguntó, su voz más suave ahora, casi respetuosa. 300 años, 4 meses y 16 días, respondió Theron sin vacilar, como si hubiera contado cada uno de ellos. «Al principio pensé que había encontrado la solución perfecta. Si no podía tenerla como quería, al menos podría preservarla para siempre. Ella viviría eternamente, y yo tendría toda la eternidad para demostrarle que merecía su amor». El hechicero caminó lentamente hacia el pedestal donde descansaba el corazón de Marea, cada paso resonando en la cámara silenciosa. «Pero la eternidad, pescador, es una maestra cruel. Me enseñó que preservar algo no es lo mismo que amarlo. Al convertirla en grulla, le quité todo lo que la hacía humana: su libre albedrío, su capacidad de elegir, su derecho a ser feliz o infeliz por su propia voluntad». Kael sintió una punzada de reconocimiento. Durante su viaje había reflexionado sobre sus propias motivaciones, preguntándose si su deseo de salvar a Liralei nacía del amor verdadero o de su propia incapacidad de aceptar la pérdida. «Pero aún puedes deshacerlo»,
dijo. «Aún puedes liberarla». «Sí», asintió Cerón, «puedo, pero no de la manera que esperabas cuando llegaste aquí con tu noble determinación». Se volvió hacia Cael, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también una claridad que había estado ausente durante siglos. El corazón de Marea no es simplemente un objeto de poder, como ya te dije. Es un fragmento cristalizado de mi propia alma, el receptáculo donde guardé todo mi amor por ella, transformándolo en algo que pudiera controlar y manipular. El pescador sintió que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Por eso las otras almas quedaron atrapadas aquí. Vinieron buscando tomar tu poder, pero el poder verdadero nunca fue mágico, ¿verdad? Exacto. Sonrió Cerón con una expresión que mezclaba admiración y melancolía. Vinieron buscando hechizos y artefactos, pero lo que realmente custodiaba aquí era mi incapacidad de amar sin poseer. Cada uno de ellos, a su manera, reflejaba mis propios defectos. Por eso se convirtieron en mis guardianes. Eran espejos de mi propia alma corrupta. Las palabras del hechicero resonaron en el corazón de Cael con una fuerza que lo sorprendió. Durante los últimos días de su búsqueda, había luchado contra dudas similares. ¿Acaso su determinación de salvar al Iraley no era, en cierta medida, otra forma de posesión? ¿No había venido aquí decidido a ser su héroe, sin preguntarse siquiera si ella deseaba ser salvada por él? Entonces, ¿cómo podemos liberarla realmente?, preguntó Cael, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Cerón extendió su mano hacia el corazón de Marea, pero no lo tocó. Para romper la maldición verdaderamente, no puedo simplemente transferir mi obsesión a otra persona. Debo renunciar completamente a ella. Debo permitir que el Iraley sea libre para elegir su propio destino, incluso si eso significa que nunca sabré qué elige. ¿Y eso qué significa? Cael sintió un nudo formarse en su estómago. Significa que cuando rompa la maldición, también romperé cualquier vínculo que me permita saber qué sucede con ella después. No sabré si es feliz, si encuentra el amor, si recuerda los siglos que pasó como grulla, o si me perdona alguna vez. Cerón cerró los ojos. Y tú, pescador, enfrentas una elección similar. Puedes permanecer aquí como mi compañero, conociendo para siempre que tu sacrificio la liberó. O puedes regresar a tu aldea sin saber si ella recordará el amor que compartieron, si te buscará, o si elegirá una vida completamente diferente. El peso de la elección cayó sobre Cael como una ola gigantesca. Había venido hasta aquí dispuesto a arriesgar su vida, pero no había considerado que el verdadero precio podría ser renunciar a todas sus expectativas sobre el futuro. El amor verdadero, continuó Cerón, requiere el coraje de amar sin garantías, de permitir que el ser amado sea completamente libre, incluso si esa libertad lo lleva lejos de nosotros. Cael pensó en Iraley, en las noches que habían pasado conversando junto a la orilla,
en la confianza que ella había depositado en él al revelarle su secreto. Recordó la tristeza en sus ojos cuando hablaba de su maldición, no solo por la transformación en sí, sino por la pérdida de su autonomía, por verse atrapada en una historia que alguien más había escrito para ella. «¿Cuánto tiempo tienes que decidir?», preguntó Cerón con gentileza. «Ya he decidido», respondió Cael, sorprendido por la firmeza en su propia voz. «Libérala. Rompe la maldición completamente. Ella merece elegir su propio camino, incluso si ese camino no me incluye». Cerón lo observó durante un largo momento, como si estuviera viendo realmente a Cael por primera vez. «¿Y tú qué elegirás? ¿Te quedarás aquí?». Cael miró alrededor de la cámara, imaginándose los días que se extenderían en compañía del hechicero solitario. No sería una vida terrible. Había algo reconfortante en la idea de tener una respuesta clara a todas las preguntas, de saber que había hecho lo correcto. Pero entonces pensó en su pequeña cabaña junto al mar, en las redes que había dejado tendidas, en los amaneceres que pintaban el cielo de colores que cambiaban cada día. «No», dijo finalmente, «creo que también yo debo aprender a vivir sin garantías. Regresaré a casa, y si ella viene a buscarme será maravilloso. Si no, intentaré encontrar la manera de ser feliz sabiendo que es libre». Por primera vez en 300 años, Cerón sonrió con verdadera alegría. Entonces, ambos hemos aprendido la misma lección. El hechicero se acercó al pedestal y con manos que ya no temblaban, tomó el corazón de Marea. La gema pulsó con una luz más brillante que nunca, como si respondiera al toque de su creador. «Esto va a doler», murmuró, tanto para sí mismo como para Cael. Romper el corazón siempre duele, incluso cuando es la decisión correcta. Con un movimiento fluido, Cerón alzó el corazón de Marea sobre su cabeza. La gema comenzó a vibrar, emitiendo un sonido que parecía el canto de miles de grullas elevándose hacia el cielo. La luz que emanaba se volvió tan intensa que Cael tuvo que cubrirse los ojos. «Por el amor verdadero», gritó Cerón por encima del rugido creciente de energía. «Por el derecho a elegir, por la libertad de ser feliz o infeliz según la propia voluntad, renuncio a todo poder sobre ti, Liralei. Te libero completamente y me libero a mí mismo». El corazón de Marea se fracturó en sus manos, pero no se rompió de manera violenta. En lugar de eso se desintegró suavemente, como arena llevada por una brisa gentil. Cada partícula de la gema brillaba como una estrella diminuta mientras se dispersaba, llevando consigo años de obsesión, posesión y amor malentendido. La cámara se llenó de una luz dorada y cálida que no lastimaba los ojos. Cael sintió como si una carga que no sabía que llevaba se levantara de sus hombros. El aire se volvió liviano, lleno de posibilidades infinitas. Cuando la luz se desvaneció, Cerón había cambiado. Las líneas de su rostro se habían suavizado, no por magia,
sino por la paz que había encontrado. Sus ojos ya no brillaban con el azul verde sobrenatural del corazón de marea, sino con un café cálido y humano. «Está hecho», susurró. «Ella es libre». Kael sintió una mezcla de triunfo y pérdida. Había logrado lo que había venido a hacer, pero el precio era la incertidumbre completa sobre lo que vendría después. El viaje de regreso a Marinespire fue diferente al de ida. Kael no corrió contra el tiempo. No luchó contra criaturas sobrenaturales. No enfrentó pruebas diseñadas para quebrar su resolución. En lugar de eso, caminó lentamente, permitiendo que cada paso lo llevara gradualmente de vuelta al mundo que conocía. Cerón había decidido abandonar su cueva para caminar por el mundo una vez más. 300 años es mucho tiempo para permanecer en un solo lugar. Había dicho con una sonrisa que rejuvenecía todo su rostro. Creo que es hora de recordar cómo se siente el sol en la cara. Se habían separado en el borde del bosque, no como enemigos reconciliados, sino como dos hombres que habían compartido una lección profunda sobre la naturaleza del amor. No había grandes despedidas, simplemente un apretón de manos y la comprensión silenciosa de que sus caminos podrían cruzarse nuevamente algún día, cuando ambos hubieran aprendido más sobre cómo vivir con libertad. Al acercarse a su aldea, Kael sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde su juventud. Cada curva del sendero familiar lo llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Habría funcionado el hechizo? ¿Recordaría Liralei los años que habían pasado como grulla? ¿Lo estaría esperando o habría elegido un camino completamente diferente? El puerto de Marinespire apareció ante él como un cuadro pintado por la luz dorada del atardecer. Los barcos meciéndose suavemente en la bahía, las gaviotas gritando mientras competían por los restos del día de pesca, los niños jugando en la orilla mientras sus madres reparaban las redes. Todo exactamente como lo había dejado y, sin embargo, para Kael todo parecía nuevo. Su cabaña lo esperaba en la colina, pequeña y modesta, pero acogedora de una manera que el palacio de mármol de Terón nunca había sido. Las redes que había dejado colgando seguían allí, movidas por la brisa marina. El jardín pequeño que cultivaba para complementar su dieta de pescado había crecido salvaje, pero no sin belleza. Mientras organizaba sus cosas y encendía un fuego para calentarse, Kael se dio cuenta de que se sentía extrañamente completo. No tenía las respuestas que había buscado cuando comenzó su búsqueda, pero había encontrado algo mejor: la capacidad de estar en paz con la incertidumbre. Los días siguieron su ritmo familiar. Kael reparó sus redes, salió al mar, vendió su pesca en el mercado local. Los aldeanos le preguntaron dónde había estado, y él respondía vagamente que había tenido que viajar por asuntos familiares. Algunos parecían notar un cambio en él, una calma que no había tenido antes, pero nadie insistió en detalles. Una semana después de su regreso,
mientras reparaba una vela rasgada al atardecer, escuchó pasos suaves en el sendero que llevaba a su cabaña. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener las manos ocupadas con su trabajo. ¿Cael? La voz era exactamente como la recordaba, pero había algo nuevo en ella. Una libertad que nunca había escuchado antes, incluso en sus mejores momentos juntos. Se volvió lentamente, saboreando el momento antes de confirmar lo que esperaba ver. Lyra Leigh estaba allí, parada al borde de su jardín, vestida con ropa simple de viajera. Su cabello caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una luz que no era mágica, sino completamente, maravillosamente humana. No había nada de la criatura etérea que había conocido. Era una mujer real, con polvo en las botas y pequeñas arrugas de sonrisa alrededor de los ojos. «Hola», dijo él, con una sonrisa que sintió nacer desde lo más profundo de su corazón. «Recordé», dijo ella, acercándose lentamente. «No todo, no inmediatamente, pero recordé los momentos importantes. Recordé cómo me escuchabas cuando necesitaba hablar. Recordé cómo nunca me pediste que fuera algo diferente de lo que era. Y recordé que te amo». Cael dejó la vela a un lado y se puso de pie, pero no se movió hacia ella. «¿Y qué más recuerdas?» «Recuerdo que me liberaste sin esperar nada a cambio, que estuviste dispuesto a dejarme ir completamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. «Y por eso elegí venir». «¿Elegiste?» La palabra era la más hermosa que Cael había escuchado en su vida. «Elegí», confirmó ella, y finalmente cerró la distancia entre ellos. «Después de 300 años sin poder elegir nada, ahora puedo elegir todo. Y te elijo a ti si tú me eliges a mí». Cuando se abrazaron, no fue con la desesperación de quienes temen perder algo precioso, sino con la tranquilidad de quienes han aprendido que el amor verdadero no se basa en el miedo a la pérdida, sino en la celebración del momento presente. Esa noche, sentados junto al fuego, con los sonidos familiares del mar como banda sonora, hablaron durante horas. Ella le contó sobre los fragmentos de memoria que habían regresado gradualmente, sobre las semanas que había pasado vagando por el mundo, redescubriendo lo que significaba ser humana. Él le habló de su viaje, de Theron, de las lecciones que había aprendido sobre la diferencia entre amor y posesión. «¿Crees que él estará bien?», preguntó Lyra Leigh cuando Cael terminó de contarle sobre el hechicero solitario. «Creo que por primera vez en 300 años tiene la oportunidad de estarlo», respondió Cael. «Como todos nosotros». En los años que siguieron, la historia de Cael y Lyra Leigh se convirtió en una leyenda en Marinespire y las aldeas cercanas. Pero no era la típica historia de héroe que rescata a la doncella en apuros. Era la historia más compleja y hermosa de dos personas que habían aprendido que el amor verdadero requiere el coraje de elegir cada día.
la sabiduría de permitir que el otro sea libre, y la fe de que algunas cosas valen la pena incluso sin garantías. Y en algún lugar del mundo, un hombre de cabello plateado caminaba por senderos desconocidos, descubriendo cada día algo nuevo sobre lo que significaba vivir sin las cadenas del control, aprendiendo finalmente a amar al mundo tal como es, imperfecto,